Buenas noches, ahora te estaba conectando. Un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy, como saben, repetir, lamentablemente la semana pasada estuvimos con Felipe, eh, representante de Osram, gerente de Osram en Colombia, conversando un poco, pero no tuvimos la fortuna de contar con conexión. Sin embargo, hoy hablaremos de muchas cosas que quedaron por ahí en el tintero. Felipe, buenas noches. Hola, hola Juan, gracias por recibirme otra vez, hermano. No, al contrario, un honor y poder estar con gente que tiene tanta experiencia con una marca como Osram, que sin duda alguna es la mejor en su campo y pues qué mejor que asesorarnos contigo de toda esta información de la iluminación automotriz. ¿Cómo va todo? No, todo muy bien, Juan. Ya probé el internet, entonces esperamos que funcione todo al pelo. Seguro que sí. Bueno, la vez Bueno, pasada, digamos que en estricto sentido avanzamos mucho, se quedaron muchas dudas en el tintero de gente que nos había escrito preguntas acerca de los temas y mitos de la iluminación. No sé a partir de qué punto quieras retomar o cómo quieres que iniciemos el tema. pues no sé, Juan, como yo no lograba verme a mí mismo, no sé si te gustaría a ti más bien retomar de algún punto, porque no sé qué alcanzamos a ver y qué no. Bueno, varias cosas. Porque, La primera, ujú. Osram gentilmente está regalando unos bombillos LED muy chéveres para sus carros. Entregaremos al final de la transmisión de hoy. Haremos el sorteo al final y apenas acabemos, publicamos los resultados de quién fue el ganador. Eh, y nada, alcanzamos a hablar un poco de las pruebas que veníamos haciendo. Estamos haciendo sobre todo un reconocimiento y eso sí vale la pena que lo retomemos entre Ujú. lumen y luces, porque creo que es un tema que es fundamental en todo lo que vamos a hablar hoy para entrar un poco ya a profundidad a hablar de los LED. Listo, listo, Juan. Entonces, ¿te parece si hablamos de qué son los lumens y qué son los luxes? Perfecto, Eh, sí, señor. listo, listo. Bueno, entonces, digamos, nosotros nos volvimos compradores de lúmenes cuando nos dedicamos a hablar de bombillos para carros y para motos, ¿no? Entonces, mientras más lumens tenga un bombillo, pagamos más por él y lastimosamente, pues no estamos haciendo nada con eso, ¿no? Simplemente estamos pagando por lo que dice en una caja, pero no necesariamente es lo que necesita un conductor. Entonces, digamos, ¿qué son los lúmenes? Digamos, si uno toma un bombillo cualquiera, aquí voy a tomar uno, si uno toma un bombillo cualquiera, pues los lúmenes es la capacidad que tiene este bombillo de iluminar para todas partes. ¿Sí? Un bombillo que tenga más lúmenes, si lo comparo con otro, por ejemplo, entonces un bombillo que tenga ese número más grande, realmente ilumina más el bombillo por sí solo. Pero hablábamos también del matrimonio la vez pasada, ¿no? Entonces, digamos, este bombillo es como de 400 lumens y este es de 1500. Entonces, este bombillo ilumina muchísimo más que este, ¿sí? Ok, sí. Entonces, pero cuando uno es conductor, uno no le importa qué tanta luz haya en el faro, sino que uno lo que le importa es cuánta luz hay sobre la vía. O sea, cuando uno va conduciendo, uno quiere ver lejos, porque va a 80 kilómetros por hora, entonces necesita ver 50 metros hacia adelante y quiere ver bien para poder esquivar los huecos y no sé si ver un policía acostado, si se mete un perro, una vaca en la carretera, ¿no? O una persona. Total. Entonces lo que uno necesita son luxes, uno necesita iluminar la vía y uno cómo hace para saber si la vía está bien o no iluminada, uno lo mide en luxes, ¿sí? Entonces, cuando uno como conductor compra un bombillo, uno realmente no le importan tanto los lúmenes, sino le importa es cuando uno ponga esos lúmenes dentro del faro, ese faro cuántos luxes va a poder transmitirlos sobre la vía. Eso es lo más importante como nosotros como conductores, ¿sí? Así es. Entonces, pues debemos dejar de lado los luxes, los lumens un poco. Y no sé, Juan, si hablamos de las pruebas que hicimos juntos en el autódromo. Y yo creo que, por ponerlos un poco en contexto, tuve el honor de trabajar con Osram una serie de videos que nos permitieron precisamente hacer todas estas pruebas. Yo no soy un experto en iluminación, ni más faltaba, simplemente una persona del común que como ustedes ha pensado que quiero que mis bombillos sean más blancos y voy a comprar mis bombillos LED porque tienen 15.000 lumens y eso mejor dicho me va a dar luz día a la cabina, espectacular. Y llegué con esa preconcepción a trabajar con ellos en un tema muy profesional, muy estructurado y que lo que estamos buscando es desmitificar un poco de cosas que giran alrededor de este tema de la iluminación automotriz y que son incorrectas. Y en ese punto, pues el aprendizaje fue enorme porque uno da por sentado quizás muchas cosas que en realidad no son. Y por otro lado, no le da la importancia real a lo que tiene esto. Y los bombillos en estricto sentido son una línea de vida. Las direccionales, los stops, las luces delanteras, todo lo que ilumina dentro del carro es una línea de vida. De hecho, me bautizaron con una pregunta, es ¿cuántos bombillos tiene un carro?
Y yo de idiota pues conté las luces, los cucuyos, los stops y dije, no, pues más o menos 20, 25. Y Felipe me dijo, no, está lejos de la cuenta y me respondió con, 200. Un bombillo, un carro gama media, ¿no? Mm. Sí, así cuando uno es. habla, por ejemplo, de un Jaguar, Juan, esos traen 600 bombillos y la mayoría son en el interior, ¿no? Es sorprendente la cantidad de luz que trae un carro. Mm. Y en ese orden de ideas, Felipe y su equipo se plantearon hacer unas pruebas muy específicas, muy técnicas y con todas las mediciones reales, con los aparatos que se necesita para realmente obtener las cifras coherentes de la prueba que estábamos haciendo. Y nos embarcamos en un proyecto muy agradable. Empezamos en el Autódromo de Tocancipá precisamente por este lado. Entender qué son lumens, qué son luxes, cuál es la diferencia y comparando bombillos que dicen que tienen 15.000 lumens contra el que tienen 7.000 y ver la efectividad y demás. Pero Felipe, en estricto sentido, lo primero que comenzamos hablando es, cuando dices lumens, dices que es la capacidad que tiene un bombillo de iluminar en cualquier dirección, ¿sí? E hicimos una prueba, prendimos un bombillo, un bombillo que no estaba necesariamente en matrimonio con el faro, me pararon una distancia al frente del carro y es importantísima la diferencia que hace. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito ese matrimonio entre el faro y el bombillo? Es importantísimo. Sí, a ver, vamos a hacerlo por aquí. Entonces ven y yo voy a hacer como si mi mano fuera el faro, ¿sí? ¿Cierto? Sí, Entonces, cualquier fabricante de motos o de carros o de camiones, cuando va a diseñar un faro, lo más difícil de diseñar, Juan, son las luces bajas. Porque las luces bajas tienen una función de ver lo más lejos posible del carro, pero sin enceguecer a los demás, ¿no? Sin enceguecer a conductores que vienen en sentido contrario o inclusive que van en mi mismo sentido. Entonces, cuando un matrimonio funciona bien entre el bombillo y el faro, digamos, uno puede ver muy bien lejos sin enceguecer a los demás. Entonces, como te comentaba, entonces cualquier ingeniero que va a diseñar un faro, primero, su primera cosa que pone en el plano es un bombillo. Y alrededor del bombillo diseña el faro. Uy, alrededor del bombillo diseña el faro, ¿sí? sí. Entonces, con el objetivo de poder recoger la luz del bombillo y enviarla hacia la vía lo más lejos posible. Eh, si yo saco, entonces digamos, eso lo que hace es que esa luz que se obtiene sobre la vía es gracias a que este faro funciona bien junto con este bombillo. Si yo saco este bombillo de acá y le pongo un bombillo de casa, pues este faro no va a hacer nada, no va a saber qué hacer con esa luz, ¿no? Entonces, por eso ahí viene el concepto del matrimonio y es que estos dos señores, el faro y el bombillo, funcionan en conjunto. Si yo tengo un muy buen bombillo y un mal faro, veo mal. Y si tengo un muy buen faro, pero muy mal bombillo, también veo mal. Entonces necesito tener los dos en concordancia para poder ver bien sobre la vía. Eso es clave y realmente ustedes no van a creer la diferencia que hace y que marca. Quiero aprovechar aquí a saludar a Jacobo Bonilla, quizás uno de los mejores chefs de este país. Un abrazo que nos está acompañando. Ya tenemos preguntas, Ujú, ujú. pero para poderlas responder, por ejemplo, aquí Diego de 68 nos pregunta el mejor bombillo para la nieve de la baja visibilidad. Llegamos a ese tema con base en lo que estamos hablando en este momento. Ellos hicieron, la primera prueba que hicieron fue colocar un bombillo dentro de la farola. Esto fue en un carro absolutamente de calle, no tiene ninguna modificación, no llevaron un carro de Osram pues para hacer la prueba, ¿no? De hecho fue en un sandero que es lo que habitualmente trabajamos en la escuela de pilotos para que fuera un carro del mercado, del segmento medio, donde todo el mundo estuviera habituado a lo que estábamos probando. Y pusieron un bombillo, la farola del sandero, que no tenía necesariamente ese matrimonio y la luz, mejor dicho, a mí me daba todo en la cara, se alumbraba muy bien el techo de la bodega donde estábamos haciendo la prueba totalmente oscura y cuando ponen el bombillo que corresponde a ese matrimonio, la luz no pasa casi que la rodilla, un poco más alto de la rodilla, pero ahí queda, porque me imagino que esa es la línea que por reglamentación se debe tener, la altura que deben utilizar. Ujú. Sí, correcto, Juan. Eso es una normativa, ¿no? Cómo deben iluminar las luces bajas es una normativa y digamos que todos los fabricantes pasan sus carros, sus vehículos y sus faros a revisiones para que puedan ser vendidos de forma segura mayormente en Europa, ¿no? Que es donde es más restrictiva la norma. Pero sí, si uno le pone un bombillo que no juega bien dentro del faro, eso empieza a iluminar a todas partes, ¿no? Y no ve los árboles con las luces bajas. O sea, eso. Y uno tiene la percepción como conductor que, como estoy viendo los árboles, pues veo más, ¿no? Pero no necesariamente. Que esas fueron las pruebas que Indiscutiblemente hicimos, no. ¿no?
Y hasta Ujú. que no pone en un ambiente cerrado, que de pronto lo que dices tú no lo saca al exterior y pues el haz de luz es tan grande que dice no cubro más superficie, pero en estricto sentido es una superficie que no tiene o no te agrega ningún valor en seguridad ni en profundidad ni lo que necesitas estar viendo. En la bodega se veía clarísimo y después hicimos una prueba muy importante y es aquí donde vino la duda de todo el mundo. Entonces, es que tengo unos bombillos de 30.000 lumens y tenemos otros de 15.000, yo voy por los de 30.000, que fue lo mismo que pensé yo en su momento. Y Felipe me dijo con todos los equipos, espérese que vamos a trabajar en pruebas muy puntuales. Parqueamos el carro, llevar un aparato que se llama luxómetro, que ya Felipe se les va a explicar de qué se trata puntualmente. E hicimos unas pruebas específicas de Feli buscando qué. Sí, el luxómetro lo que me ayuda a medir es la cantidad de luxes que hay en una superficie. Entonces, voy a mostrar aquí una imagen, Juan. ¿Sí? Perfecto. Entonces, digamos, esta imagen. Entonces, tomamos tres bombillos: un bombillo original, el que traía el Sandero, ¿sí? Un Osram, un Sí. bombillo chino que decía 8000 lumens en la caja, y después un bombillo de Osram LED, pues, que digamos que este bombillo está diseñado para funcionar bien en el matrimonio. ¿Sí? Yo antes voy a hacer un paréntesis pequeño, Felipe, antes de arrancar, y Ujú. es, en estricto sentido, les comento a todos, yo no tengo una relación comercial con Ostram, esto que estamos haciendo fue porque hicimos unos videos instructivos y más por parte de un ánimo de ellos de poder explicar a la gente esto que vamos a ver, y esto que hicimos son pruebas reales, yo estuve en el autódromo, probé el Ujú. luxómetro, de hecho las medidas, la caminada la hice yo con el ingeniero que ellos destinaron para medir con el luxómetro, para que la gente no piense que eso es un contenido de alguna forma comercial porque no lo es. Ujú, así es. Y sí, digamos que a nosotros nos interesa mucho, Juan, explicarle a la gente qué debe ver, ¿no? Entonces Así lo que es. hacíamos era poníamos el bombillo aquí, pues en el faro, y nos íbamos a medir la vía, ¿no? Sí, señor. Entonces medíamos a los 10 metros, medimos, por ejemplo, con el bombillo de equipo original 117 luxes, a los 50 metros 4.7 luxes, y nos íbamos más adelante hasta los 100 metros 0.9 luxes, para explicarle un poquito a la percepción a la gente cuánto es 4 luxes o un lux. Un lux es la luz que uno necesita para poder leer un libro, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en este carro, yo casi obtengo el lux a 100 metros. Entonces, aquí, si yo me siento a leer un libro, esta luz que me llega del vehículo, prácticamente que lo alcanzo a leer, ¿no? ¿Sí? Y Ok. pues claro, mientras más lejos el carro, menos luz tengo, ¿no? Mientras más lejos mido, menos luz tengo. Entonces, este es un bombillo, pues que aquí nos midió 1154 lumens. Cuando pusimos un bombillo de 1700 lumens, este bombillo decía en la caja 8000 lumens. Entonces, realmente no tenía 8000 lumens, sino 1700. O sea, lo primero que encontramos ahí en esas pruebas es que las cajas dicen muchas cosas, pero a veces no traen las cosas en el producto, ¿no? Entonces, un poco es un engaño a las personas. Entonces, fíjense que a los 10 metros, el equipo original medía 117 luxes, y este bombillo LED que trae más lumens que el bombillo de equipo original, iluminaba menos de la mitad. ¿Sí ven? A Así los es. 50 metros, que es tan importante la vista porque uno a 60 kilómetros por hora más o menos tiene los ojos puestos 50 metros adelante del carro, tenía 2.5 luxes versus 4.7, entonces prácticamente la mitad, ¿no? Y más adelante tenía menos luxes también a los 100 metros, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasaba, digamos, con un bombillo que sí está diseñado para el faro LED, por ejemplo? Entonces, a los 10 metros tenía 80 luxes, 86 luxes versus 117, o sea, un poco menos. Pero la parte más importante viene a los 50 metros, en donde el equipo original era 4.7, el, el LED que digamos que está diseñado para el faro 7.2, como 50% más de luz, pero fíjate que aquí es casi tres veces, ¿no? Versus el chino. Así Y, es. y a los 100 metros, pues más luz que todos también. Entonces, y este bombillo tiene como 30% menos lumens que este, ¿no? Entonces, no necesariamente más lumen significa que yo vea mejor la vía. Si pongo un bombillo pues que no funciona bien dentro del faro, que no funciona bien en el matrimonio, lo que va a pasar es que no voy a obtener mucha luz sobre la vía, sino que lo que voy a tener es un montón de lumens dentro del faro, pero eso no se traduce en luz sobre la vía que me ayuda a conducir. Así es, y es impresionante cuando uno realmente hace la prueba en un escenario totalmente controlado, a oscuras, como lo hicimos enseguida, la diferencia es abismal. Aquí Germán Londoño lo dice, las películas de seguridad de los panorámicos nos dejan ciegos, no nos dejan ver más allá de un metro el capó del vehículo. Yo les recomiendo que adopten la tecnología, la nanotecnología en todo lo que es el polarizado, porque ahora
O sea, se pierde muchísimo esa oscuridad del vehículo, se sigue viendo igual de oscuro por fuera, pero de adentro hacia afuera es casi como si tuviera el vidrio normal. Entonces, esos nuevos papeles que están trayendo realmente son importantísimos. Aquí nos dicen, la alineación de las luces es muy importante también. Claro, claro que sí. Entonces, yo quería hacer un aporte, Juan, que tú explicabas, por ejemplo, ahora que cuando poníamos el bombillo, pues sin marca, digámoslo así, el que decía 8000 lumens, veíamos el techo, por ejemplo, de donde teníamos el carro, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto que ocurre, que cuando uno ve muchas cosas, uno cree que ve más, pero al final ve menos, y te voy a explicar. Cuando uno prende la luz, yo estoy casado, ¿no? Y voy con mi esposa en el carro y me prende la luz del techo, Veo uno menos va para de afuera. noche y uno no ve bien para afuera, ¿no? Afuera hay la misma luz, pero esa luz de adentro lo que hace es que la retina se contraiga y para poder tener un efecto de visión necesite más luces afuera para que yo pueda ver. Entonces, cuando yo veo muchas cosas en luces bajas, por ejemplo, yo no necesito ver los árboles en luces bajas. Entonces, toda esa luz que yo estoy teniendo fuera de la vía, lo que hace es contraerme la pupila y veo menos la vía. Entonces, por eso mucha gente con los bombillos les dice, uy, yo sí siento que veo, pero salgo a carretera, conduzco 80 kilómetros por hora y me siento ciego. Digamos que esa es una de las razones, ¿no? Además de que no pone más luz sobre la vía, ve menos porque contrae los ojos y no logra ver bien lo que está afuera, ¿no? Lo que está en la carretera. Aquí hay una pregunta muy interesante que de hecho nos habían hecho la vez pasada y es ¿qué tipo de bombillo es recomendado con una farola tipo proyector? Los halógenos y HID dan una iluminación de 365H, no sé si qué referencia, los LEDs que se consiguen en el mercado iluminan 180 grados. Entonces no sé cuál puede ser el recomendado ahí. Ah, la de Andrés. Sí, la de Sí, señor. Andrés. Sí, los proyectores, voy a poner cómo funciona un proyector aquí. Una imagen de un faro de un proyector. A ver si se logra entender. Entonces, esto es lo que llamamos proyectores, ¿no? Cuando trae una lupita por fuera, entonces adentro está el bombillo. Lo chévere de estos faros, esto es algo chévere, es que, digamos, cuando uno instala el bombillo, él recoge toda la luz aquí en este reflector, ¿sí? Ujú. Y la luz se proyecta sobre la lupa y la lupa le termina de ayudar a hacer la forma especial, ¿no? Pero esto acá tiene una cortina que se llama, una cortina. Entonces esta cortina se baja y hay luces altas y cuando se cierra están las luces bajas. Entonces con estos faros uno siempre va a ver bien la línea de vida, que es que no enceguezco a los demás y no, digamos que no enceguezco a los demás y logro ver bien la vía. El tema es que si yo le pongo aquí un bombillo LED que sea de una marca no reconocida o un bombillo dudoso, digámoslo así, la luz que sale hacia abajo aquí es menor que la del bombillo original. Entonces ocurre lo mismo. No enseguezco a los demás, pero veo menos la vía. O sea, tengo menos luces sobre la vía. Porque aquí también este matrimonio tiene que funcionar muy bien, el matrimonio entre el bombillo y el faro, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es usar bombillos que se ajusten al faro, ¿sí? Y la mejor forma de garantizarlo es uno comprando bombillos que cumplen la norma que se ajusta a los faros. Entonces, hay una norma que se llama la SE, que aquí digamos aquí puedo mostrar en una caja, por ejemplo, que a ver si se logra enfocar. Dice ahí SR37, aquí no sé si se alcanza a leer. No Creo se que lee, está pero ahí enfocando estamos mi cara. viendo como la referencia, sí. Sí, ahí trae. Ahí dice SR37 y eso asegura que el bombillo funciona bien con el faro, ¿sí? Y si vamos a comprar bombillos LEDs, por ejemplo, si queremos comprar un bombillo LED, pues lo mejor es comprar un bombillo LED que sea de una marca reconocida. Sí, aquí yo he hecho la cuña por nosotros. Digamos, nosotros, Osram es una empresa de 114 años que se ha dedicado a construir una marca por 114 años. Y no, después de 114 años no vamos a sacar un producto que disminuya la seguridad de alguien. Mientras que uno ve muchas marcas en el mercado que duran un año, hoy se llaman X5 y mañana se llaman F6 y la marca dura un año, entonces no, digamos que eso no construyen nada y al final lo que hacen es engañar a muchos clientes ahí. Ujú. Sí, Pero sin sí, duda. digamos, en Osram sí tenemos bombillos que se ajustan muy bien a los faros en tecnología LED. Ujú. ¿A qué parte de Bogotá puede ir uno a que lo asesoren de acuerdo con el carro que tiene?
Sí, digamos, nosotros junto con esto, Juan, y te agradecemos, pues queremos enseñar a muchas personas que están en el medio, ¿no? A talleres, a electricistas, a las mismas tiendas. Digamos, en el 7 de agosto es fácil ir y conseguir productos Osram y con personas que ya saben mucho, no solo de Osram, sino de cómo iluminan los carros. Pero digamos, una de las formas para sentirse más tranquilos las personas pueden ir a la tienda oficial de Osram en Mercado Libre. Ahí tenemos personas muy profesionales que si tienen preguntas, ellos pueden escribir preguntas en Mercado Libre y ahí les responden muy técnicamente según lo que necesiten. Entonces tenemos esas dos formas, pero el 7 de agosto, Prado Veraniego, La Estanzuela, ya hay muchas personas que saben mucho, Juan, porque nos hemos dedicado a enseñar. Eso estamos intentando. Aquí, pues digamos que había tres preguntas, explicarte de nuevo los alcances entre bombillos, y creo que ya lo vimos ahorita. La pregunta de los faros con lupa o proyector, si es recomendable hacer el upgrade, creo que lo acabas de explicar de una manera muy detallada con el gráfico. Y aquí sí nos preguntan una muy importante y es entre LED y HID, ¿con cuál te quedas? Esa es una pregunta que tiene mucho, está muy bien, digamos. Digamos, yo siento que todas estas preguntas van orientadas hacia la modificación. Es decir, si mi faro viene con bombillos halógenos y yo lo quiero modificar por HID o por LED, ¿sí? Entonces, si es orientado hacia la modificación, ahí hay varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un HID, la luz como emite un bombillo HID se parece mucho más la forma a un bombillo halógeno porque ilumina 360 grados. Entonces, Ujú. al hacer eso, normalmente se ajustan mejor a los faros, pero igual tiene que ser un bombillo HID que donde produzca la luz es justo donde estaba el filamento del bombillo halógeno. Que eso, Juan, nosotros solo conocemos nuestra marca que haga eso, ¿no? El resto del mercado, pues eso es igual que los LEDs baratos y de marcas no reconocidas, eso no hacen nada, ¿no? Eh, pero lo malo del HID es que puede quemar los faros. ¿Sí? Entonces, si el faro es muy pequeño, entonces puede quemarlo. Entonces, uno puede tener un mejor desempeño con un muy buen HID, pero puede llegar a quemar un faro. Entonces, ahí hay un riesgo, ¿no? Ahí hay un riesgo. Entonces, yo diría que si el HID es bueno, como uno nuestros, y el faro es grande que no se va a quemar, yo me iría por HID. Pero si es pequeño el faro, mejor con LED y así evito quemar un faro. Aquí nos Entonces, dice Germán Londoño de sí. nuevo que el piso mojado sí suele tragarse la luz. Yo lo cuento por experiencia personal. En la pista, nosotros tenemos dos tipos de vehículos, uno que tiene unas luces, unas exploradoras LED adaptadas dentro de la luz original del carro, porque no podíamos Ujú. montar nada para mejorarlo, tiene unas luces muy malas, y tenemos unos HID que conseguimos una combinación más tirando hacia el amarillo, y por la noche se ve muy bien, sobre todo en esas condiciones de agua. La luz muy blanca sí tiende a quedarse mucho en los charcos. Eso sí es verdad, no sé, Felipe, si es por un efecto de qué, si va a pasar con todos los bombillos, si es un tema de la farola, ¿qué puede ser? Sí, digamos, yo siempre respondo esta pregunta, esta es muy común, Juan, y digamos, los carros más seguros del mundo hoy traen luz blanca en todas las funciones frontales del vehículo, o sea, en luces bajas, en luces altas y en luces antiniebla, ¿sí? La luz blanca tiene algo y es que genera mejor contraste cuando hay contraste de colores en la carretera. Entonces, por ejemplo, yo voy con el pavimento negro y una línea blanca guiándome o una línea amarilla guiándome, ese contraste se ve mejor con luz blanca que con luz amarilla, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que normalmente todos los productos de luz blanca que se venden en Colombia, la mayoría, normalmente no funcionan bien con los faros y lo que hacen es modificar la luz como se proyecta. Entonces, yo te explico aquí rápido, o sea, ellos modifican el color, esos bombillos, claro, se ve más blanco, pero no respetan digamos, la forma de la luz. Entonces, si yo pongo aquí un bombillo HID, por ejemplo, que no funcione bien dentro del faro, la luz ya no se va a proyectar de esta forma hacia abajo, sino que empieza para todas partes, ¿no? Y Ujú. entonces por ejemplo, si yo tengo niebla por aquí y yo ilumino la niebla que está por aquí encima, para mí es más difícil ver la vía. Entonces ahí es cuando yo siento que es que, pucha, esto no ilumina bien y me cuesta ver la vía. Entonces, lo más importante para poder conducir en condiciones de lluvia o de niebla es tener unos bombillos que hagan funcionar bien mi faro en luz baja. ¿Sí? Eso es muy importante.
Y digamos, nosotros hemos hecho estudios con varias personas, pero esto no es científico, Juan, y es, oiga, ¿usted cómo que se siente mejor? ¿Con la luz amarilla o con la luz blanca en la niebla? Y nosotros tenemos un producto que se llama All Season, que es aún más amarillo que el amarillo normal de los bombillos de equipo original, y la gente se siente más cómoda con el All Season, con el bombillo que es muy amarillo. Entonces ahí hay dos cosas. Uno, la forma de la luz se tiene que respetar para ver bien la vía. Si yo no respeto la forma de la luz, se me va a perder en la lluvia y en la niebla, ¿sí? Y dos, que la gente normalmente se acostumbra, o sea, se siente más cómoda con la luz amarilla, claro, respetando la forma de la luz, ¿no? Entonces, pero la luz blanca no es mala. Esa es la otra conclusión, Juan, porque si no, Volvo no la usaría. Volvo es el carro más seguro del mundo, ¿no? No, seguro, yo no puedo hablar, yo por eso cito los dos ejemplos, yo tengo exploradoras adaptadas y pues no están ni siquiera respetando nada, están simplemente una expansión de chorro y por Ujú, eso no puedo usarla. Pero los bombillos amarillos que he claro. utilizado en la pista acá amarillo me han funcionado muy bien. Nos dicen Ujú, que en Cali, ¿a dónde se puede ir? Yo creo que volvemos al tema Mercado Libre, que ahí tienen a través ujú. de la página de Osram para la asesoría y es nacional o cualquiera lo quiera consultar, Sí, ahí sí, está la página, no tiene problema. sí, ¿Qué perfecto. diferencia hay entre un bombillo de xenón y uno de LED? Listo, uy, hay muchas diferencias. El bombillo de xenón, sí, digamos, los bombillos de xenón son los con los que, pues, esa era la moda antes, ¿no, Juan? Todo el mundo Así es. cambiaba a HID o xenón. No tengo aquí un bombillo de xenón, les voy a mostrar un bombillo LED. Entonces, un bombillo LED es este, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que produce la luz es este cuadrito que está acá, que es un chip LED. Eso ilumina, el cuadrito es el que ilumina, ¿no? Entonces, digamos, este bombillo, por ejemplo, no ilumina 360 grados, se aproxima, no lo ilumina a 360 grados, mientras que un bombillo HID produce la luz no en un cuadrito, sino en una descarga eléctrica, es como un rayo, como no sé si tú has visto, Juan, cuando cae un rayo, una antena o algo así, eso es una línea, y un Así bombillo es. HID produce un rayo dentro del bombillo muy chiquitico de forma controlada. Entonces son como dos diferentes formas de crear luz. Entonces el bombillo, este bombillo necesita un circuito eléctrico entre el carro y el bombillo, que se llama driver, y lo que hace es poner el voltaje que necesitan los LEDs. Mientras que el otro usa un balastro que lo que hace es subir mucho el voltaje para poder producir esa descarga eléctrica. Entonces los bombillos HID, por ejemplo, calientan mucho el interior del faro versus uno LED que no calienta el interior del faro, sino que el LED calienta es la parte trasera del faro. Entonces que calientan de dos formas diferentes. Tienen muchísimas diferencias, Juan, pero sí, digamos, producen la luz de forma diferente y digamos que ahorita uno reemplazó al otro, pero yo siento que es más por moda, no por algo técnico, Juan, la verdad. Ujú. Aquí nos dicen qué color de luz es mejor. Para mi carro. Sí, sí, sí. Bueno, esa pregunta esa es muy buena. Nosotros respondemos esa pregunta de la siguiente forma, ¿no? Nosotros como latinos, lastimosamente, modificamos las luces de nuestros carros, incluyendo los colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces uno ve una luz frontal verde, Y ¿sí? morada, sí. Moradas, rojas, ¿no? Entonces, los colores son importantes, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que el sistema de iluminación de nuestros carros es un sistema de comunicación. Yo con mis luces exteriores le digo a los demás, oiga, voy en esa dirección o voy en la otra dirección, voy a girar, voy a cambiarme de carril, voy en reversa, ¿sí? Entonces a veces uno ve stops de color blanco, o sea, pucha, eso no tiene sentido, pero entonces lo primero que nosotros como respondemos a esa pregunta es, el mejor color de luz es el original de su carro. ¿Sí? Entonces, si los stops son rojos y la parte, si las direccionales son ámbar colorada, deben mantenerse color ámbar. Y digamos, si nos vamos un poquito más a la parte frontal, es dependiendo de mi necesidad. Entonces, como decía, si yo me siento cómodo conduciendo con luz amarilla, en condiciones de niebla o lluvia, pues tengo una amarilla, pero si no me incomodo con la blanca, puedo tener una blanca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la amarilla y la blanca en términos de contraste? Que el blanco da más contraste, es decir, si yo voy en pavimento negro y veo una línea blanca, la veo más blanca con la luz blanca que con la luz amarilla. Entonces me genera mejor contraste la blanca, pero para muchos conductores la amarilla es más cómoda en condiciones de niebla o lluvia. Entonces ahí es como por gustos, Juan, eso es así. Ujú.
Aquí nos dice si quiero ser distribuidor, ¿con quién debo comunicarme? Sí, tenemos un correo corporativo, Juan, entonces digamos esos casos los manejamos en un correo que se llama info@osram.com y ahí vemos cuál es la necesidad que tiene la persona y con mucho gusto lo atendemos. ¿Lo podemos repetir, por favor, el correo? Info-al-medio co@osram.com. Bueno, en Cartagena, ¿cuál es su distribuidor? Uy, Juan, necesitamos. Sí, sí, digamos, en la costa no nos vemos mucho lastimosamente, pero digamos que si hay alguien de la costa que quiera comprar nuestros productos, lo puede hacer a través de la tienda en Mercado Libre. ¿Mm? ¿Cuál es el valor aproximado o promedio de los bombillos LED de Osram? Tenemos dos gamas, Juan. Tenemos una que es básica, que da 2 años de garantía, y una premium que da 5 años de garantía. La de 5 años de garantía debe estar por los 500.000 pesos la pareja para el usuario final, y la de la básica debe estar por algo así a los 200.000 pesos precio de usuario final. Entonces más o menos una vale el doble que la otra, pero una da 5 años de garantía y la otra da 2 años de garantía. Entonces hay dos líneas. Bueno, aquí un amigo grande y que ustedes también lo conocen bien, que es Juan Carlos Posada de Motos, que es un bacán. Preguntan instalar los LED que recomiendan para los guardapolvo que no queden funcionando, que no quedan funcionando. ¿Otra vez, Juan, perdón? Si No se al entendí instalar bien. los LED que recomiendan para los guardapolvos que no quedan funcionando, ahí sí no le Mm, entiendo mucho. de pronto que si nos puede responder la pregunta. Y ya le hicimos en la replanteada a Juanca que Ujú, seguramente está por ahí. ujú. Uno de 3000K para viajar, rompo muy bien la niebla y la lluvia. Sí, sí, la gente se siente muy cómoda con eso, Juan, con 3000K. La K es algo que se llama los grados Kelvin y es la unidad de medida de la tonalidad de la luz. Entonces, con los K yo puedo saber el color, la tonalidad de la luz. Entonces, 3000K es algo ya que tiende a ser amarillo y, por ejemplo, 6000K es la mayoría de los LED, que es un blanco, blanco, ¿no? Que aquí coloquialmente le decimos blancox. Sí, qué pena ahí mandar La cuña. la cuña, sí. Entonces Aquí sí, la nos gente se dice, siente muy cómoda con eso, con 3000. Ujú. ¿qué tan buenas esas luces que venden con varios colores? Sí, esto se ve mucho y yo te debo decir que no son muy buenas, ¿sí? Y la razón principal es que los bombillos que son de varios colores, entonces por ejemplo uno los prende y son blancas, apaga y prende y se ponen amarillas. Entonces uno dice, ah, Sí, no, pues entonces pongo las amarillas en niebla y cuando no voy en niebla pongo las blancas. Lo que pasa es que esos LEDs, esos bombillos LED tienen dos grupos de chips y al tener dos grupos de chips, normalmente ninguno se ajusta a lo que espera el faro, ¿sí? claro. Entonces lo más difícil para hacer un bombillo LED, te soy sincero, Juan, o sea, para hacer un bombillo LED que se acople bien a un faro que trae originalmente un bombillo halógeno, es que produzca mucha luz en un espacio muy pequeño, justo en el espacio donde estaba el filamento. Entonces eso es lo más difícil, producir esa luz en espacio tan pequeño. Entonces lo único que yo aseguro cuando se usa un bombillo LED de dos colores es que ninguna de las dos funciones funciona bien dentro del faro, porque no se logran ajustar a las necesidades del faro, no funcionan bien en el matrimonio. Bueno, aquí esta pregunta es mía y viene con una asesoría. Nosotros esperamos este año volver a la pista y dentro de ese retorno, la Ujú. carrera más ansiada son las 6 horas. Uy, ¿Cuál sería sí. la recomendación para tener la mejor iluminación del vehículo de cara a que esa carrera tiene una porción nocturna de 2 horas importante? Sí, bueno, digamos hay que prepararse para todo, ¿no? Entonces, yo entiendo que pues eso es en Tocancipá y es fácil que llueva en Tocancipá de noche, Así ¿o no? es, ¿Cierto? así es, así es. Entonces, tienes que estar preparado para luz en condición de lluvia y en condición de no lluvia. Y además ahí hay dos formas, que tú me diste la vuelta en el autódromo, gracias. Ahí hay dos cosas, ¿no? Que tienes unas rectas, tienes unos pedazos de mucha velocidad y tienes unas partes donde no vas a tanta velocidad, ¿no? Que son muy curvas.
Así Entonces, si es. tú solo conduces con la luz baja de tu carro, solo vas a ver, digamos que solo prácticamente solo vas a estar preparado para la recta y un pedazo muy corto. Entonces tienes que ayudarte con cosas, ¿no? Entonces, para prepararte para condiciones de no lluvia, hay que tener unas, pues nosotros sugerimos unas barras LED a la izquierda y a la derecha del carro, que no sean de chorro, sino de expansión, para que puedas iluminar bien las curvas, ¿no? Cuando vas girando. Cuando vas girando, entonces la luz que producen esas barras LED te van a ayudar a girar. Y por ejemplo, cuando vas en la recta, necesitas mucha profundidad, Juan. Eso es que como 300 metros. Entonces ahí necesitas tener una barra que te llegue mínimo a 300 metros adelante para que puedas, pues, digamos que estar tranquilo y no vaya a haber ningún accidente, ¿no? Entonces, fíjate que son dos cosas, una para las curvas y una para la recta, pero al final todo el tiempo están prendidas las dos, ¿no? Así es. Pero si llega a llover, esas barras no te van a servir, Juan, porque esas barras funcionan como luces altas. Entonces, cuando te has dado cuenta, cuando uno pone luces altas en condiciones de niebla o lluvia, pues uno no ve nada. Así es, una pared. Entonces, sí, exacto. Entonces ahí lo mejor es apagar las luces, estos complementos y usar las luces bajas del vehículo, porque así iluminas menos la niebla y iluminas más el piso. Pero entonces lo que puedes hacer es mejorar tus luces bajas. Y para mejorar tus luces bajas hay unos bombillos. Nosotros tenemos uno que se llama el Night Breaker, que ilumina 150% más la vía y tienes más alcance en luces bajas sin necesidad de modificar el faro ni nada. Entonces, ahí tienes que hacer una modificación de tres cosas, ¿no? Luz para las curvas, luz para la recta y luz para condiciones de lluvia. Y ahí ya Bueno, irías preparado con todo. vamos a comenzar a trabajar y hacer la implementación de eso de cara. Ojalá que este año pueda volver. Tenemos muchas preguntas, entonces voy a darle trámite porque hay mucha pregunta represada. Para una persona que viaja mucho de noche y la intención es lograr ver mucho, ¿qué le recomiendas? Que quiere ver mucho de lejos, ¿qué le recomendarías? ¿El night breaker de pronto? Sí, de pronto digamos, el producto más técnico y que da mejor desempeño sobre la vía es el Night Breaker. ¿Sí? Es un producto que si a 50 metros tienes en original 4 luxes, en Osram vas a tener 8 luxes o más con el Night Breaker. Entonces lo que va a hacer es que va a relajar los ojos porque uno se tiene que esforzar menos al conducir. Y ahí lo mejor es el Night Breaker. Lo mejor es el Night Breaker y llega súper lejos, ¿no? Yo pues antes de conocer mucho de Osram, yo conducía y le puse mis primeros Night Breaker a mi primer carro y me hice un viaje muy largo de noche y no solo con las luces bajas era suficiente, nunca necesitaba altas, entonces pude mantener los ojos muy descansados durante todo el viaje. Ujú. Importante eso. Aquí nos dice, ¿cuál de los bombillos mencionados tiene mayor consumo de amperaje? Esto respecto al desgaste de la batería. De los que ya hemos hablado, que es el LED, el xenón, el halógeno, en fin. Sí, entonces es importante, entonces por ejemplo, este bombillo H7, el bombillo H7 es de 55 vatios, ¿no? Entonces ese filamento consume 55 vatios. Si yo le instalo un bombillo de más batiaje a mi carro que trae H7, él va a empezar, digamos, hay que hacer algunas modificaciones eléctricas. Pero de los bombillos que hemos hablado hoy, el LED consume menos potencia, entonces no va a dañar la batería. El HID consume menos potencia, no va a dañar la batería. Y el Night Breaker consume la misma potencia. Entonces no va a dañar la batería y no vamos a tener problemas con ninguno de los que hemos hablado hoy, ¿no? Que todos son bombillos que consumen la misma potencia original o menos. Entonces no va a haber problema de batería ni de que se van a calentar los cables ni los sockets para nada. Ujú. Bueno, aquí nos preguntaban que qué opinábamos qué opinas de los bombillos LED que cambia de color. Creo que ya lo hablamos. Aquí Ujú. les mandan a preguntar que en Medellín, ¿quién distribuye? Digamos, ahí, si vamos a Barrio Triste, ahí hay muchas tiendas ya que tienen bombillos nuestros, ¿no? Y hay gente muy técnica, por ejemplo, pues hay muchas tiendas que las tienen, Juan, eso es ir a muchas tiendas allá y lo conseguimos sin problemas. Me da miedo decir algún nombre, Juan, porque me comprometo con uno y, y no los alcanzo a nombrar todos. Ujú. Bueno, pero hay, y yo creo que me Sí, remito de la manera más inteligente, creo que es hacer a través del Mercado Libre ahí tienen todo sí. el apoyo, tienen todas las cosas que les pueden Ujú, colaborar, las dudas y demás. Entonces, ujú, es la mejor ujú. forma. Sin embargo, pues ya tienen un correo donde pueden contactar directamente a Ostram para todo este tipo de preguntas e implementaciones. Así A mí es. me molestan muchísimo las luces azules rojas como las de las ambulancias o policías.
y Mm. escoltas. ¿Esto tiene algún motivo en especial? Claro, esa es la idea, Juan, que esas luces Claro, molesten, ¿no? Porque son carros de emergencia y lo que buscan las luces de colores y que parpadeen es que digamos, llamar la atención de los conductores, ¿no? claro. Entonces, eso está muy bien, o sea, que las luces de las ambulancias y de los policías están bien. Digamos, yo estoy un poco en desacuerdo en algunos protocolos, por ejemplo, de la policía, que ellos tienen un protocolo que así no vayan en emergencia, igual prenden, por ejemplo, las luces azules y rojas, ¿no? Entonces, eso sí molesta a los conductores porque no van en una emergencia y ahí se pierde esa sensibilidad de la emergencia cuando realmente hay una emergencia, ¿no? Entonces, pues digamos que esa es la idea de esas luces, llamar mucho la atención. Entonces, digamos, mal hacemos nosotros, por ejemplo, cuando le ponemos esas luces a nuestros carros, porque ahí podemos quitarle la importancia a las emergencias de los otros vehículos. Yo aquí en lo particular hago un comentario a título personal y que este Ujú. sí me molesta de sobremanera la gente que pone luces estroboscópicas o pone luces intermitentes para que su carro cuando frene entonces se vea mejor. No entiendo para qué lo hacen si primero nunca los ven, porque están sentados entre el carro y segundo si es un estorbo y es un peligro para los demás. Sí, muy Ujú. lindo de pronto cuando van a un evento o algo, pero de verdad muy peligroso y por favor, eso no tiene ningún sentido hacerlo. Es mi opinión personal, para los que tienen este tipo de modificación la respeto, pero no comparto que pongan en riesgo a todos los que estamos compartiendo la vía. Aquí te Estamos contigo, pregunta, Juan. Estamos contigo. si, total, si compro el par básico y a los 2 años y medio se me daña una, ¿venden solo una o solamente venden el par? Uy, esa pregunta es muy buena, Juan. Esa pregunta es muy buena. Nunca la tocamos normalmente, no nos queda el tiempo. Eh, los bombillos, cuando por ejemplo tú compras tu carro, trae un bombillo un bombillo a la izquierda y un bombillo igualito a la derecha. Sí, Por ejemplo, son dos bombillos H7 y los bombillos H7 duran, no sé, 1000 horas. No tengo aquí la idea. Cuando se te funde uno, te está avisando que el otro ya casi se te va a fundir. Entonces los bombillos deberían cambiarse como los zapatos, en parejas. ¿Sí? Uno cuando se le rompe un zapato, uno no cambia solo un zapato, así lo consigue igualito, porque uno ya sabe que el otro se le va a dañar. Entonces en los bombillos pasa lo mismo y por eso muchos de nuestros bombillos solo se consiguen en parejas, porque cuando se funde uno, quiere decir que el otro ya se va a fundir, entonces para qué ir dos veces al taller por lo mismo. Entonces es mejor siempre cambiar los bombillos en parejas. El único que no se cambia en parejas es el de la direccional, Juan, porque uno gira más a la derecha que a la izquierda si está en ciudad, ¿no? Entonces, pero de resto todos los bombillos se cambian en parejas. Entonces si se me fundió un stop, cambio los dos. Si se me fundió uno de reversa, cambio los dos. Ujú, ahorita que estábamos revisando, Feli, que ujú. tenías el bombillo LED en la mano, veíamos que tenemos una fuente emisora, ¿sí? Que tú dices que es el chip. Sí, En la medida que yo tengo más chips dentro de ese bombillo, ¿la capacidad del mismo aumenta o es que lo hace mejor o peor? Porque pues uno pensaría, no, pues un bombillo con 8 chips que seguramente lo venden diciendo que es una panacea, ¿es mejor o no? sí, muy buena también. Mientras más chips yo le logre poner al bombillo, normalmente tengo más lumens. Pero Pero lo no que va a luces pasar es que, necesariamente. sí, pero lo que va a pasar es que los chips van a quedar fuera del área de cobertura del faro. Es decir, el faro con todo un montón de chips por todas partes, él no sabe qué hacer con esa luz y no la traduce en Claro. luz sobre la vía. Entonces yo te digo, sí va a emitir más lumens, pero no se van a traducir en más luces sobre la vía. ¿Mm? ¿Cuál es la temperatura máxima de los LED y durabilidad máxima por años de ese tipo de bombillos? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque, pues bueno, ahí uno encuentra de todo en el mercado, entonces uno, por ejemplo, lee cajas que dicen 50.000 horas de duración y uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y ese cuánto bombillo de 50.000 horas, cuánto le dura? Entonces dice, no, a mí me dura como 3 meses. ¿Tú sabes cuántas horas tiene un año? Tiene 8.000, algo más de 8.000 horas. O sea, si lo hubiera tenido prendido todo el año, hubiera usado 8.000 de las 50.000 horas. Entonces, ¿qué pasa? Puede que los chips, lo que emite la luz, ¿sí? Puede que los chips sean de 50.000 horas, pero los LEDs sufren de algo, ¿no? Y a ellos lo que más lo daña es el calor. Ujú. Entonces, por eso vienen las partes de abajo de los refrigeradores, ¿no? Esta parte es como un radiador. Como el motor necesita el radiador para refrigerarse, el chip necesita un disipador de calor, que es este que está aquí abajo, para refrigerarse. Entonces hay de varios tipos, ¿no? Este es de ventilador, aquí nosotros tenemos otro producto que es de ventilación pasiva, o sea, es como el Volkswagen Escarabajo que no tenía radiador, ¿te acuerdas? Sí, sí, Sí. sí.
Entonces, pero pues la tecnología es mucho más moderna cuando no trae ventilador. Entonces, si el bombillo LED tiene un muy buen sistema de refrigeración, él va a durar mucho. Entonces, por eso en un bombillo como este que te voy a mostrar, por eso somos capaces de dar 5 años de garantía, porque el disipador es muy avanzado y pues eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Claro. Entonces, sí, el disipador es una parte muy importante de los bombillos LED y es lo que más espacio consume, no son grandes, son muy grandes. Bueno, Entonces aquí es muy seguimos importante porque el disipador. tengo preguntas a la lata. Con respecto a las luces adaptativas que cambian con la dirección del timón, ¿es recomendable cambiar de HID a LED? Muchas gracias. No, ni se les ocurra, ¿sí? Hay luces adaptativas de dos tipos, ¿no? Con fuente de luz LED es lo más común, pero hay algunos vehículos, y personalmente mi carro es así, Juan, yo tengo una Ford Escape y vino con HID, pero es HID adaptativo. Entonces, las personas cambian de HID a LED, yo siento que es más por moda que por otra cosa, ¿sí? Y si lo que quieren hacer es, por ejemplo, que su luz sea más blanca, hay unos bombillos HID que entregan un blanco más blanco que lo que entrega un HID sin dañar la proyección de la vía. Si, digamos, esta persona que hizo esta pregunta llega a poner ahí un LED, realmente va a perder mucho la visibilidad sobre la vía y en serio daña su sistema de iluminación. Entonces, eso no hay que hacerlo, eso no hay que hacerlo. Ese es el de los peores errores que hay. Entonces, si él quiere tener una luz más blanca, hay bombillos HID como los originales de su carro que simplemente lo quita y lo pone e ilumina más blanco. Nuestra línea se llama Zenarc Cool Blue Intense y la vendemos muy bien aquí en Colombia y queda como un bombillo LED, pero iluminando bien. He comprado muchas luces y no me acomodo con ninguna. Me gusta mucho la luz LED de Mazda y quiero algo similar o mejor, donde la luz es muy blanca y me gusta mucho. ¿Qué le podemos recomendar? Ujú. Entonces sí, ahí Juan es importante algo y es muchos de nosotros como latinos, cuando vemos los otros carros, queremos anhelar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un carro trae faros LED original, quiere decir que su faro está diseñado para el LED que trae adentro, que no es un bombillo, sino son unos chips puestos de forma específica. Y nosotros queremos eso, ¿no? Entonces, realmente nunca lo vamos a lograr si tenemos un faro halógeno. Eso perfectamente nunca se va a lograr. Entonces, digamos, un Mazda con faros LED se ve muy bonito por el color blanco, pero además Mazda diseñó el faro con LED para que iluminara muy bien la vía, ¿sí? Pero para aproximarnos a eso es posible. No igual, pero es posible. Entonces, con un muy buen bombillo LED lo podemos hacer. Entonces, mi sugerencia es comprar un muy buen bombillo LED, como este que está acá. ¿Sí? Para un Ford Fiesta 2015, ¿cuál referencia me recomienda? Ay, bueno, esa pregunta está difícil. No me sé qué bombillo trae el Ford Fiesta. Bueno, Pero vamos, pero sí, digamos, esa pregunta generalizada, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar el aspecto de mi carro, tengo varias soluciones. O poner un bombillo de luz blanca, halógeno, que me ilumina muy bien la vía. Y si tengo más dinero y quiero ser más moderno, entonces puedo poner un bombillo LED de una muy buena marca, que me ilumine bien la vía. Pero si lo que quiero es desempeño, o sea, iluminar muy bien la vía y lejos, lo mejor es un night breaker. Ujú. hola, buenas noches. ¿Cuál es la garantía para los Night Breaker o la durabilidad que ustedes más o menos suponen de un bombillo de esa configuración? Sí, entonces digamos, esas cajitas, Juana, y eso es muy bueno aclararlo. Las cajas dicen que duran la mitad de un bombillo de equipo original, ¿no? Entonces, digamos, esto es una caja de un Nightbreaker. Ellos dicen que dura la mitad de un bombillo de equipo original, eh, pero digamos que los bombillos de equipo original duran más o menos 3 años, dependiendo del uso, ¿no? Dependiendo del uso. Entonces, digamos, un Nightbreaker puede durar entre 1 año y 2 años a un uso normal. ¿Qué es un uso normal? Voy a la oficina todos los días, pues ya no, casi no vamos a la oficina, pero más o menos lo conduzco 45 minutos al día encendido, ¿no? Pero si yo soy de las personas que tengo las luces prendidas todo el tiempo, bueno, pues el bombillo me va a durar menos en Total. comparación a lo que si yo solo lo uso 45 minutos prendido. Buenas noches. Quiero saber qué diferencia tenemos con las láser 150 y las LED en potencia y luminosidad.
Sí, ahí son diferentes, ¿no? Entonces ahí nos está preguntando por dos productos, por este que bombillo LED y por un night breaker láser que es 150% más de luz. Entonces, si yo quiero tener un bombillo que dure muchísimo y que me ilumine blanco como como un carro LED, la solución es esta. Pero si yo quiero iluminar muy bien la vía y ver lo más lejos posible de la forma más segura, la solución es el night breaker 150% más de luz. Entonces, digamos, ahí sí el usuario debe escoger cuál es su necesidad. ¿Mm? Aquí hay una pregunta y es normal que la gente haga, y aquí no todos, pero muchos de las personas que venden bombillos y que instalan, dicen, ah, pero usted quiere poner LED, pero en el socket no cuadra el bombillo, entonces lo que va a hacer es cortar el socket y le adopto un sí y le pongo el ventilador y le pongo y le prenden las luces. Se deben hacer ese tipo de intervenciones, no se debe tocar nada. ¿Cómo es una Uy, instalación correcta de un bombillo? uy, claro, Juan, muy buena pregunta. Eso es, y es tan común verlo en Colombia, por Dios. Entonces, cuando le instalan los ojos de ángel y todo. Entonces, cuando nosotros hablamos con los fabricantes de faros, por ejemplo, uno de los esfuerzos más grandes que ellos hacen también, además de hacer un buen diseño que se vea bonito y que ponga muy buena luz sobre la vía, es que no se le meta el agua ni el polvo, ¿sí? Entonces, se esfuerzan mucho en sellar el faro para que nunca sea abierto en toda su vida. O sea, yo compro mi vehículo y si mi vehículo dura 20 años y no le estrello ningún faro, ese faro debería estar igual a los 20 años. Pero aquí, pues, digamos que somos muy inteligentes y abrimos los faros que para pulirlos por dentro o para instalarle cosas que no son acordes. Eso es un error muy grande porque el faro nunca va a ser igual, nunca va a volver a ser el mismo. Entonces, nuestra recomendación es nunca, nunca modificar un faro. Si yo para ponerle un bombillo LED, por ejemplo, tengo que romper alguna parte del faro, lo mejor es no hacerlo porque estoy digamos que violando la seguridad del faro, la integridad del faro, lo estoy dañando. Entonces, lo mejor es no hacer ese tipo de modificaciones. Ujú. ¿Cómo puedo encontrar el bombillo idóneo de acuerdo a mi carro y dónde encuentro la tabla para validarlo? ¿Cuál sería el procedimiento para entender cuál es el bombillo que realmente funciona con mi carro? Eso, eso es una pregunta muy común para nosotros, Juan, y es muy difícil de responder para nosotros, pero la mejor forma es irse al manual del vehículo, uno se va a la parte de mantenimiento y hay una parte siempre del sistema de iluminación. Entonces ahí hay una tablita y nos va a decir, oiga, su carro trae en luces bajas este bombillo, en luces altas este bombillo, en los stops este bombillo, en las direccionales este bombillo. Y ahí yo sé qué tipo de bombillo trae mi carro. Esa es la mejor forma de hacerlo. Y si no encuentro el manual, entonces voy y abro el capó y saco el bombillo. Entonces, digamos, en Colombia a nosotros nos da mucho miedo abrir el capó, ¿no? Total. Entonces, sí, pero los bombillos vienen, los carros, los vehículos vienen diseñados para que el mismo usuario, el conductor, cambie los bombillos de su carro. ¿Sí? Y no, en algunos es un poco difícil, tengo que quitar la batería, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos no hay que, solo necesita uno la mano para cambiarlo, ninguna herramienta especial. En la mayoría de los casos. Mi vehículo es una Hyundai Tucson 2020. ¿Qué me recomiendan de sus productos? Mm. Pues igual, Juan, sí, esa pregunta, la Tucson del 2015, ¿qué será? Sí, pero eso debe ser. eh, no, eso, pues, sea el bombillo que sea, digamos que la respuesta va orientada hacia esas dos cosas, ¿no? Si yo quiero que mi vehículo se vea más moderno, uso un bombillo de luz blanca como Cool Blue Intense, y si quiero que se vea aún más moderno, uso un bombillo LED Premium. Es la mejor solución. Pero si quiero que ilumine muy bien la vía y ver más lejos de lo que originalmente iluminaba el vehículo, entonces uso un night breaker. Es la solución más técnica para iluminar mejor la vía. Entonces ahí sí es lo que él decía. Ujú. Buenas noches. La referencia 9005 y 9006 las traen. Sí, claro, claro. Y tenemos en Cool Blue Intense, en Nightbreaker, claro que sí. Ujú. ¿Existe un software para calcular la potencia que necesita un carro en su iluminación? Existe un software para calcular. Sí, digamos, en los diseños eléctricos de los vehículos, pues se usan ya muchísimo software, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, hablábamos de que el ingeniero diseñaba el faro con el bombillo, hay un ingeniero que diseña la parte óptica, pero hay otro que diseña lo que está detrás del faro y va para atrás, ¿no? Toda la parte de cableados, sockets, fusibles, mandos, todo eso se diseña ya con software
Y claro que hay, pero pues cuando uno ya recibe su vehículo terminado, pues uno ya no se tiene que preocupar por eso, en teoría, ¿no? Para vehículos de más de 10 años cuyo faro en vidrio no es tan sofisticado, ¿cuál es el bombillo más recomendado? Sí, si quiero desempeño, Nightbreaker funciona muy bien. Igual, y si quiero que mi vehículo se vea un poco más moderno, Cool Blue Intense o LED Premium funcionan muy bien también. Entonces, digamos que no interesa si es un faro viejito o nuevo, igual los resultados son muy similares, son muy similares. ¿Qué bombillo me recomiendan para un Nissan Terrano? Uy, Juan, ahí sí necesito que me ayudes. No, ni No, idea, yo no sé es- qué tipo de bombillo tiene. sí, pero al final fíjate que esa pregunta siempre es similar la respuesta, ¿no? O sea, si tú quieres mucha luz sobre la vía, Nightbreaker. Y si quieres que tu Terrano se vea muy linda, no sé si es carro o camioneta, ahí sí, no la tengo en mente, Dios mío. Entonces instala un bombillo LED o si algo más económico, un bombillo LED básico o si no, un Cool Blue Intense. Aquí nos dicen, hola, me gusta mucho la iluminación, pero no encandilar a la persona que en otro sentido. ¿Cómo lo puedo lograr? Poniendo un bombillo que está diseñado para sus faroles. Si tiene el matrimonio perfecto, como les decía, yo hice la prueba, y la luz no pasa un poquito más arriba de la rodilla. Si usted pone otro bombillo que no corresponde a ese matrimonio, la luz sale para todas partes. Es impresionante. Sí, así es. Entonces, Juan, ahí es importante aclarar que, por ejemplo, los bombillos de Osram respetan esa línea, ¿no? Y nosotros no vamos a sacar a la calle un producto que disminuya la seguridad de alguien porque sabemos que son vidas, vidas del conductor, de los peatones, de todas las personas. Entonces, si van con nosotros, van, digamos que a la fija, Juan, que no los van a enseguecer. Estar haciendo cambio de altas a bajas muy seguido puede ocasionar que se funda más rápido el bombillo. No, depende, depende, depende del bombillo. Si es un bombillo halógeno o incandescente, a él no le duele que lo prendan y lo apaguen, ¿no? Y el típico caso es, pues, un bombillo direccional, ¿no? Su vida es que lo prendan y lo apaguen y dura un montón, Total. ¿cierto? Entonces, si yo tengo un bombillo halógeno en mis altas y hago constante cambio de luces, al bombillo no le duele. Al que sí lo puede afectar un poco, por ejemplo, es al mando, porque el mando viene para unas operaciones, ¿no? Entonces, no sé, 5.000 operaciones, si se gasta las 5.000 operaciones haciéndole mucho, pues el mando se va a gastar rápido. O el relé que controla el bombillo también se puede gastar rápido. Pero, por ejemplo, si es un bombillo HID, Juan, al bombillo HID sí le duele muchísimo estar prendiéndose y apagándose, ¿no? Eso es lo que él más le duele. Él se sacrifica cada vez que se prende. Entonces, si es un bombillo HID el de mi carro, lo mejor es no estar haciendo cambio de luz constantemente. Y si es Aquí un nos LED, pues dice, al LED tampoco le duele prender y apagar. Es como un ¿cómo se incandescente. comportan en carros que usan altas en baja potencia como DRL? A ver, ¿cómo ¿Cómo será esa se pregunta? comportan en carros que usan altas en baja potencia como DRL? En altas como baja potencia. ¿Qué significará? ¿Quién sabe qué estábamos hablando en ese momento? De pronto Bueno, me aquí hicieron una tenemos pregunta. un lío importante, es que nos quedan 1 minuto cuarenta y 2 cinco minutos y como 50 Nos- preguntas. y si tenemos por Ujú. lo menos 10 preguntas más, entonces lo que voy a hacer es voy a resetear y hacemos media horita más y le conversamos a la gente para no dejar ninguna duda, ¿te parece? Dale, dale, dale. Ya lo vuelvo a abrir entonces. Listo, No se listo, desconecten, listo. ya volvemos. Listo, listo.